Pues mira, mi estilo, lo que más me gusta es lo que se conoce como historia alternativa, también le llaman ucronía. Es un estilo muy popular en español, es más popular en la literatura inglesa y así como germánica, que básicamente pregunta o responde a la pregunta de qué hubiera pasado si, ¿no? Hay mucha literatura, sobre todo en Estados Unidos, alterna de pues, qué hubiera pasado si el sur gana en vez del norte, ¿no? En su guerra civil, o qué hubiera pasado si asesinan a Hitler en el 36, y se desprenden universos paralelos de estas con sus peculiaridades, con sus características a partir de estas historias. Y bueno, pues surge todo un mundo, todo estilo literario muy peculiar. En español no existe tanto, hay algunas cuantas novelas por ahí, algunos ejercicios, y pues es lo que a mí me gusta y me gusta crear este tipo de contenido muy mexicanizado, muy enfocado hacia la historia de México, obviamente con su trasfondo emocional y historias de personas en particular, pero en este gran esquema, ¿no? De qué hubiera pasado si. Entonces ahorita estoy embarcado en esta literatura, en esta carrera de qué hubiera pasado si hubiera sobrevivido el Segundo Imperio, el Imperio de Maximiliano, ¿no? Es una onda muy romántica, muy siglo XIX, ¿no? Así como medio steampunk, ¿sabes? Entonces es en lo que me estoy desarrollando. Yo creo que todos en algún momento nos ha gustado, nos hemos preguntado el qué hubiera pasado si, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si le hubiera hablado a esta muchacha? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera hecho ese viaje, etcétera? Entonces yo tenía esa idea. La verdad es que soy una persona que cree firmemente en la mexicanidad, me gustan defender la identidad mexicana. Entonces, como que se conjuntaron estas dos factores y pues un día dije, bueno, ¿qué hubiera pasado si Maximiliano hubiera ganado, ¿no? Si se le hubiera dado la oportunidad de crear ese imperio liberal que quería y convertir a México en una potencia eh, industrializada en América del Norte. Entonces, a partir de esa idea, empecé a desarrollar algunas escenas poco a poco y fue pues como exponencial. Fueron saliendo más ideas y historias, incluso algunas personales, ¿no? Mezclando ahí ciertas características de mi vida, de mi trayectoria personal. Y bueno, pues así surgió Mondragón.45, la primera entrega de esta serie que según tengo planeado será como de 4 libros más o menos. El gran esquema o digamos, el universo paralelo surge, como te decía, a partir de la idea de pues una situación en la que Maximiliano triunfa, se logra imponer y logra unificar a las diferentes fuerzas políticas en México para crear un imperio, una monarquía, pero una monarquía liberal y además en aras de la industrialización, ¿no? El nombre de Mondragón.45 pues justamente surge porque hubo un ingeniero en el siglo XIX, un ingeniero mexicano que se apellidaba Mondragón, que creó algunos intentos de armas. Entonces, algunos proyectos para crear armas modernas, ¿no? Entonces, Mondragón.45 es un revólver, ¿no? de repetición que en mi historia es el arma reglamentaria del Ejército Imperial Mexicano. Entonces, bueno, de ahí viene el nombre. La historia surge o inicia con un mayor del Ejército Imperial, que además está en el Cuerpo de Operaciones Especiales, al cual se le encarga una misión muy particular, porque Maximiliano decide intervenir en la guerra civil de Estados Unidos, en la guerra civil que están librando el norte contra el sur, y Maximiliano, deseando consolidar el poder de México y deseando también que ninguno de los dos bandos en disputa se alce con la victoria y se convierta en hegemonía, pues decide intervenir en la guerra civil. Este año planeo publicar la segunda entrega, que es la continuación de Mondragón.45. Algunos de los personajes principales volverán a aparecer en la serie, ya más maduros, ya en otra etapa de su vida.
pero bueno, ahora en el gran esquema de las cosas, pues Maximiliano, digamos que ya logró salvar al imperio, entonces ahora quiere expandirlo. Tiene el gran sueño de recuperar lo que alguna vez fue la Nueva España, ¿no? La Nueva España durante 200 años fue el país más poderoso y rico del mundo, ¿no? Se extendía desde América del Norte hasta Centroamérica e incluía también Filipinas y algunas islas del Pacífico. Entonces, gracias a esto, el Océano Pacífico era un lago español. Entonces, buscando reconstruir ese sueño, Maximiliano quiere recuperar Centroamérica y quiere expandir el poder de su imperio del otro lado del océano. Primero escribí una novela de ciencia ficción, ¿no? de una ubicada en un futuro, digamos como a finales del siglo XXI, en donde pues México, un México muy avanzado colabora en la colonización del sistema solar. Esta serie solamente tuvo una novela, hay otras en proceso, pero no se concretaron. Y luego luego giré al tema de la historia alternativa y escribí una serie que se llama Tlatocayotl, que habla sobre qué habría pasado si los mexicas hubieran vencido a los españoles, partiendo del principio de que no existiera ni la viruela ni el sarampión, que fueron pues, las armas biológicas que sin saberlo Cortés utilizó para derrotar al imperio mexicano. Entonces, esa serie tiene 3 libros, igual ya están publicados, explora todo este universo paralelo de qué hubiera pasado sí. Y tengo otra serie que se llama Religión y Política, que es de no ficción. Esta es dedicada a la historia de las religiones monoteístas, del judaísmo, del cristianismo, del islam. Esta serie cuenta con 5 libros. No son apologías de la religión, no son libros teológicos, son más bien libros de historia que hablan sobre el desarrollo de las creencias monoteístas en Occidente. He tenido la fortuna de participar y de llevar a cabo algunos proyectos con inteligencia artificial, de los primeros que se han realizado en México, inteligencia artificial generativa. Han sido proyectos fantásticos que han abierto el camino para la adopción de estas tecnologías en México y en el continente, de los únicos que hay en habla española. Entonces, pues la verdad han sido sumamente retadores, muy emocionantes y hasta la fecha pues bastante exitosos, con la creación de Nat, la primera presentadora de noticias generada por IA de Latinoamérica, ahora también con la creación de América para el club, ¿no? Para el Club de Fútbol América. Y pues la verdad es como explorar tierra incógnita, ¿no? Es abrir brecha, es conquistar nuevos universos y pues vamos a ver hasta dónde llega todo esto. Y sí, definitivamente he hecho uso moderado de la IA en el plano literario, sobre todo para la creación de las portadas. He utilizado la IA para generar portadas de 2 de los libros, entonces pues igual utilizar esa otra, hacer converger esas 2 vertientes ha sido padrísimo. Hay unos libros que definitivamente, como dicen los clásicos, marcaron mi vida. El primero de ellos se llama Caminos de Herradura, de Frederick Remington, que fue un soldado estadounidense de finales del siglo XIX, que se vino a vivir a una hacienda ganadera en Chihuahua, en México. Y entonces él retrata todo la vida de la charrería y de la vida en una hacienda ganadera del rancho, de los colonizadores y de vivir literalmente a caballo, y nos muestra pues esta faceta y este universo que tristemente es poco conocido en México. La gente cree que los cowboys existieron primero, ¿no? Y es todo lo contrario. Primero existieron los charros y esta cultura migró hacia el norte. Y los maestros de los cowboys fueron los charros. O sea, la cultura ganadera, la cultura del caballo, del lazo, de la riata, ¿no? Todo esto nace en México y se lleva a Estados Unidos, y Remington nos lo muestra desde la perspectiva de alguien que lo vivió, que estuvo ahí en ese momento y que fue partícipe de llevar esta migración de la cultura mexicana
hacia el sur y suroeste de los Estados Unidos. Para mí fue fundamental ese libro. También, pues, sin duda, la historia de los judíos de Paul Johnson, que por otro lado, pues me influenció para este deseo de aprender más de la historia de las religiones, de dónde nace, cómo se conjugan política y religión. Incluso ese fue el primer libro que yo compré con mi propio dinero, o sea, era un adolescente y con mi beca de la escuela ahorré y lo compré hace ya muchos, muchos años. Otro libro fundamental para mí fue Dune, de Frank Herbert, ya es que ahora está de moda la película, ¿no?, que recientemente salió, pero pues yo leí la novela, no sé, como por el 89. Entonces, esta mezcla entre igualmente religión, política, en un universo como tipo Star Wars, pues fue fantástico para mí. Y me abrió muchas posibilidades literarias, ¿no? Otro libro igual que también me marcó mucho fue La Fundación, de Isaac Asimov, ¿no? Esta manera como de reimaginar la historia y crear una especie de imperio romano, pero a nivel galáctico. Wow, fue fantástico y me gustó muchísimo. Y ya, digamos, como más nuestro, más nacional, pues definitivamente Pedro Páramo, ¿no? No sé cuántas veces he leído Pedro Páramo, pero me conecta mucho con la esencia mexicana, con lo que tiene que ver con la cultura de México. Y finalmente la Ilíada. La Ilíada, yo digo que con cierto dejo de orgullo, que mis hijas no se saben el Padre Nuestro, pero sí se saben el primer verso de la Ilíada. Entonces, para mí es como esta conexión con las raíces mismas de la cultura occidental, ¿no? de cómo nace la civilización occidental, retratada en las páginas de Homero. Es como la madre de toda la tradición cultural occidental.